Auspicia Mutual Bancaria. Y la charla es con el profesor de Historia Luis Cerrudo, a quien ya saludamos. Luis, Juan y Gastón Izaguirre te saludan en esta mañana. Buen día y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Un abrazo para los dos. ¿Cómo anda, doctor? Pero bien, muy contento. Bueno, me alegro mucho de esa alegría. Bueno, contarnos, Luis, esta nueva apuesta a concretar lo que es, bueno, el aprendizaje o el reaprendizaje de cosas que en realidad no debieran habernos faltado nunca, ¿no? Exacto. Yo creo que esto surge como una convocatoria de la Mesa de la Juventud Peronista. O sea, los jóvenes han organizado este ciclo de encuentros en la sede del Partido Justicialista como un espacio para poder encontrarnos, charlar, discutir, repasar un poco nuestra historia, nuestra actualidad, partiendo siempre desde la base de poder revisar, o sea, no solo lo que es el peronismo, sino que esto sirva para nuestras propias prácticas políticas, sobre todo en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo. La propuesta para este sábado, en este primer encuentro, en esta primer momento de juntarnos en la casa del partido, es precisamente tratar de ver qué es lo que está ofreciendo, cómo se ha planteado, cómo se ha parado el peronismo frente a los nuevos desafíos del siglo XXI, ¿no? O sea, desde nuestras raíces como movimiento nacional, habiendo nacido a mediados del siglo XX para dar respuestas a una sociedad que excluía, a una sociedad sumamente compleja en donde nuevos sectores sociales buscaban su participación en la vida política, un movimiento que se transformó y transformó la realidad argentina. Bueno, la idea es retomar un poquito desde ahí, analizar el proceso fundamentalmente de la recuperación democrática y de qué manera se fue reconstruyendo el peronismo, que nace desde la visión de un líder como Juan Domingo Perón, y de qué manera cuando volvemos a la democracia en la Argentina a partir de 1983 comienza a reconstruirse ya sin un líder, ¿no? Y ver cómo ha aportado, qué formas ha tomado en estos años de recuperación democrática y fundamentalmente a partir de la crisis del 2001 en el nuevo siglo, ¿no? Luis, sí. Indudablemente los tiempos cambian, las personas cambiamos, las observaciones cambian, y leyendo un poco alguna reflexión de Pepe Mujica, él decía que el peronismo no era un partido o un pensamiento filosófico, sino una cultura de la Argentina, y el que no lo entendía no iba a poder analizar bien los momentos políticos del país. ¿Coincidís con esa observación? Más que nada en estas horas donde todo parece indicar que no hay ninguna de las expresiones, salvo de la izquierda tradicional, que no tengan algún peronista en sus filas. Sí, yo creo que Cambiemos no tiene corrientes peronistas dentro de sus filas, o sea, no, tiene hombres sueltos, como puede ser Pichetto y demás. No, por eso dije peronistas, no dije peronistas. Claro, por eso es verdad, no, pero es sumamente interesante esto que plantea Mujica y lo que vos decís de la actualidad, porque es uno de los temas que nos interesa abordar este sábado, que no es simplemente el peronismo, sino también, podríamos decir, en este nuevo siglo, en estas nuevas prácticas, los peronismos. O sea, no hay un solo peronismo, en la medida en que desaparece Perón y deja de haber un conductor que marca y armoniza esa amplitud que tiene el movimiento, ¿no? Y de esta manera podemos decir que se horizontaliza la política y permite que aparezcan diversos peronismos. Y que estos peronismos, bueno, en determinado momento entiendan que esa heterogeneidad es necesaria
unificarla en busca de un objetivo que se pierde si se sigue en el llano, y ahí es donde se puede articular un frente diferente que dé respuestas a las problemáticas que hoy tiene la Argentina. Pero yo coincido con lo que plantea Mujica en este sentido, porque el peronismo desde su nacimiento, querramos o no, se marca como una fuerte impronta cultural. O sea, en el último libro que escribió Grimson, que es El peronismo, que es sumamente provocador también, dice que aquel que no entienda el peronismo como un movimiento político y transformador seguramente no va a poder entender la historia argentina, porque es parte de su cultura política, e inclusive ha llegado, como dice José Pablo Feynman, a totalizar a la política argentina y a la vida histórica nacional, en el sentido de que ha planteado una dicotomía tan fuerte en donde el peronismo ha generado una contrapartida que es el antiperonismo. Por lo tanto, todos terminan hablando, o todos terminan englobados dentro de este esquema, como si fuera un fuerte espejo, y eso lo podemos ver en la actualidad. O sea, en el discurso del gobierno neoliberal hoy en forma permanente está la apelación o a la pesada herencia o a Cristina y demás, o sea que es imposible que quienes están en la vereda de enfrente del peronismo no hagan referencia a para poder buscar su propio espacio dentro de la política argentina. Así que me parece que sí, que es una parte muy muy fuerte de una expresión de la cultura argentina, y su contrapartida, el antiperonismo, también lo es. Sí, de alguna manera líderes de la región, antes y ahora, bueno, los que compartieron un tiempo histórico inmejorable para Latinoamérica, el mismo Chávez en su hora y media de discurso de Asunción, en un momento dice, esto es peronismo porque yo soy peronista. Lula, en su primera Asunción como presidente, ¿no? Exacto. Pero Lula en su momento, hace poco Rafael Correa, digamos, hay una corriente que creo que coincide de alguna manera con una reivindicación popular. Probablemente sea la síntesis de una reivindicación popular pendiente todavía, vacante en la Argentina, que yo recuerdo con claridad, perdón el tiempo filosófico, pero en el lanzamiento de su precandidatura a gobernador, Augusto José María Lacina, un gran orador, no vamos a destacar otras virtudes por el momento, pero mencionaba un hilo histórico. Dice que comienza en la Revolución del Parque, pasa por el radicalismo, forja el peronismo, y dijo, mañana no sé cómo se llamará, pero es la deuda que la política tiene con el pueblo. ¿Coincidís con esa definición? Mira, yo creo que hay acá, a lo largo de la conformación de los movimientos nacionales en la Argentina, la necesidad expresa de que todas estos planteos, estas necesidades populares sean satisfechas a través de movimientos que lo representen. Y en este sentido, el radicalismo en el siglo XIX, en el siglo XIX, bien digo, hacia fines del siglo XIX, expresó esa movilidad social que se estaba dando en la Argentina con los sectores inmigrantes, con los nuevos sectores medios, y planteó una necesidad de democratización de la política. A mediados del siglo XX, el peronismo expresa muy fuertemente a los sectores trabajadores que buscan también un lugar dentro del mundo político, pero también con otro tipo de necesidades que se van sumando, y que es la de tratar de convertir a un país que tiene un modelo agroexportador, expulsor de gente y demás, en un modelo económico que nos contemple, que nos integre, que nos incluya, ¿no? Y que eso va adquiriendo distintas formas a lo largo del tránsito de la historia, porque también la construcción del sujeto del cual se nutre el peronismo, o sea, del pueblo argentino, también es sumamente heterogéneo y va cambiando. Indudablemente que en la recuperación democrática, el sujeto pueblo como motor de un movimiento no es el mismo que el de mediados del siglo XX, por lo tanto también la conducción política, los movimientos políticos tienen que ir escuchando
qué es lo que se está planteando en el seno de la sociedad y dentro de estos sectores populares, para poder dar respuesta a ese tipo de necesidades y seguir siendo y sosteniéndose como movimientos que verdaderamente interpretan a las grandes mayorías, ¿no? O sea que me parece que en ese sentido es a lo que apuntaba Chávez, a lo que apuntaba Lula, a lo que se apunta cuando se plantea este tema del ser peronista o de buscar ese tipo de reivindicación. Es el tema de poder tener la fina sensibilidad desde el campo nacional y popular de interpretar cuáles son las nuevas demandas, las nuevas necesidades, los contextos nacionales y regionales en los cuales un país periférico como la Argentina busca concretar su propia identidad como nación, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros entramos a observar, y volvemos a la reflexión anterior, ¿no? Cómo este enorme movimiento nacional que es el peronismo adopta a veces diversas formas, diversas maneras de expresarse, y bueno, dentro de esas maneras de expresarse, de esa diversidad a veces que nosotros encontramos de voces que tratan de expresar al peronismo, es necesario encontrar una síntesis que nuevamente y en cada uno de los momentos históricos en donde el país se ha visto atacado, se ha visto en crisis profunda como la del 2001 o esta que hoy estamos viviendo como precisamente consecuencia de estos modelos neoliberales que intentan implementarse en la Argentina, ofrece la mejor propuesta, el mejor proyecto como para que podamos constituirnos en nación, ¿no? Y esto seguramente tiene que ver también con la cuestión regional. En 2001, cuando después de la crisis profunda que nos llevó el modelo neoliberal de la década de los 90 y la primera alianza, tuvimos la posibilidad de asistir, creo, a uno de los momentos más importantes de la historia latinoamericana, cuando diversos países tuvieron líderes verdaderamente populares que pensaron que se podía construir o reconstruir un proyecto latinoamericano como un bloque de naciones que se presentara en forma alternativa a la faz del mundo frente a un imperio o a un grupo de naciones centrales que en esos momentos por suerte estaban ocupadas mirando otro problema geopolítico, y eso permitió que se generara un bloque ampliado del Mercosur, que naciera la UNASUR y que hubiera, como se dijo en su momento, gobiernos mucho más parecidos a sus pueblos en Latinoamérica. Exactamente. Entonces a mí me parece que eso es importante de verlo y de analizarlo, porque en este momento en donde el mundo parece transitar un neoliberalismo profundo, poder observar la crisis en la que la Argentina ha quedado inmersa en solo 3 años y medio, en un gobierno que nos endeudó profundamente y que defaulteó su propia deuda, esta necesidad de reconstruir el movimiento nacional y popular desde un espacio que pueda unir esa heterogeneidad en que se convirtieron los peronismos después del 2015 con la derrota electoral, es una enorme oportunidad para poder pensar y para poder pensarnos. Sí, bueno, hago mal en referenciar a Santo Tomé adelante tuyo, pero digo que es un principio que ya sostenía Santo Tomás, que el Estado debía estar regido por, digamos, si va a regir el pueblo, debe parecerse quien lo conduce a lo que es su pueblo culturalmente, y yo creo que de ahí proviene de alguna manera esta definición de movimiento cultural ergo político, ¿no? En el caso del peronismo, ¿no? Bueno, por último, Luis, el gusto de que encabeces vos esta serie de charlas, que seguramente será una serie, mañana a las 3 de la tarde, ¿no? Así es, mañana algo que tiene parecido al pueblo, discúlpeme, es la siesta, viejo. ¿Cómo puede ser la charla a las 3 de la tarde? Lo que pasa es que, a ver, cuando la gente de la juventud, los chicos de la juventud me convocaron, en realidad era una cosa, a mí me había sonado una cuestión más
más informal, nos sentamos, nos juntamos a tomar unos mates y un poco creo que la idea es mantener este espíritu, es conseguir un espacio y demás. Y después seguramente cuando se presentó públicamente, cuando hemos visto la difusión y demás, quedó como una cuestión muchísimo más formal, esto de un ciclo formativo, lo cual me parece excelente, pero no por esto vamos a perder el espíritu que tiene este encuentro, que más que una charla, una conferencia o una clase, va a ser un espacio de discusión, de intercambio sobre lo que precisamente estábamos hablando recién, o sea, cómo vemos al peronismo en el siglo XXI y a partir de 3 o 4 disparadores que podamos plantear, poder generar una discusión en donde, bueno, podamos escuchar las voces de todos, ¿no? De los protagonistas y fundamentalmente de los jóvenes que tienen que ser los protagonistas de esta reconstrucción del peronismo después de haber sido derrotado en 2015 y sobre todo y fundamentalmente de esta reconstrucción que va a necesitar la Argentina después de este nuevo fracaso histórico del neoliberalismo y que siempre, como ha sucedido en la historia argentina, nos deja con las cuentas para pagar, una nación para reconstruir y un montón de gente para incluir. Sí, y además cierto orgullo que me parece que debemos tener el pueblo argentino, en este caso representado por un peronismo que fue capaz de vencer al neoliberalismo tan contundentemente en una elección primaria, lo que fuera, pero en este momento tener 50% de la voluntad popular Mélenchon, el líder socialista francés mencionó ayer que digamos, los argentinos no se dan cuenta que son un ejemplo mundial al haber vencido al neoliberalismo de la forma que se lo venció. Creo que más allá de la identidad política en particular que vaya a tener cada uno de los que han conformado este frente que ha dado esta elección política, supongo yo que el orgullo llevará a justificar de alguna manera los comportamientos políticos y las virtudes políticas de acá en adelante. Sí, yo creo que sí, indudablemente que es un nuevo desafío, es una enorme responsabilidad, pero sobre todo también tener en claro que, como bien decíamos, acá se ganó una primera elección, que son las PASO, pero que quedan las elecciones de octubre, que el camino es muy difícil, es muy complicado. Estamos en una crisis profunda en donde encontramos un gobierno que aparentemente está como colocado fuera de la realidad, pero bueno, las elecciones se ganan con votos, hay que seguir militando, hay que reforzar el triunfo para las elecciones del 27 de octubre y de esta manera poder tener un gobierno fortalecido con una fuerte legitimidad de origen para poder dar, como decíamos recién, respuesta a estos momentos tan difíciles que vive la Argentina y que va a vivir en los próximos años también. Y el peronismo, bueno, como siempre me parece que está dispuesto a dar este tipo de respuestas, ¿no? Exactamente. Bueno, por fin y por último, Luis, invitarte el 27 de septiembre. Sí, señor. Nos va a visitar el sociólogo y político Eric Alcaño. Eric Alcaño, exactamente, ahí vamos a estar presentes, me parece que también es una excelente oportunidad de seguir discutiendo y profundizando sobre estas cuestiones que tienen que ver con la Argentina, con nuestro país, con los movimientos políticos, con la construcción del Estado, con el papel y el modelo que necesitamos implementar en una nación y en ese sentido cuál es el papel que el Estado debe cumplir precisamente, un Estado presente, un Estado organizador, un Estado que nos acompañe en el desarrollo necesario que tiene que tener la Argentina, porque creo que históricamente ya lo estamos comprobando, que la ausencia del Estado lo único que hace es permitir que las corporaciones, el mundo del capital financiero y demás nos endeuden y nos terminen dejando como va a ser esta Argentina post-Cambiemos. Luis, muchas gracias. Mañana a las 3 de la tarde en base del Partido Justicialista. Un gusto, muchas gracias como siempre. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo. El doctor Luis Ángel Cerrudo ha tenido la gentileza de charlar con nosotros esta mañana para
invitar a la comunidad oyente a esta cita que ha convocado la Juventud Peronista de Concepción del Uruguay para charlar sobre el peronismo del siglo XXI, una mirada de la historia presente, charla a cargo del profesor doctor Luis Héctor Cerrudo. Luis Ángel. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.